Buenas noches, amadas hermanas. Dios las bendiga a cada una de ustedes. Es un honor, un privilegio estar una noche más conectadas con cada una de ustedes, mujeres esforzadas y valientes en esta noche. Dios las bendiga de una manera especial por ese compromiso, por esa fidelidad al Señor, por amar su obra de Dios, por venir con hambre y sed de Él y ser edificadas en el Señor. Dios las bendiga a cada una de ustedes y las bendiga de una manera muy especial, muy especial. Son mis oraciones que todos los días hago por cada una de ustedes para que el Señor las mantenga siempre en la brecha. He activado la grabación antes de lo previsto y todo, porque yo quiero que lo que les voy a decir quede registrado en este video, en esta grabación. Amén. Yo quiero de una manera especial agradecerle a cada una de ustedes por las muestras de amor, por las muestras de generosidad, por engreír mi corazón como lo hacen con los gestos que ha tenido cada una de ustedes. Hace unos días yo leí que mi mamá hizo una publicación en el grupo de oración haciendo un llamado a su generosidad a cada una de ustedes por los tiempos difíciles que estábamos viviendo en mi familia. Tiempos difíciles, sí. Tiempos de prueba, sí. Y estamos pasando situaciones un tanto complicadas. No puedo decir, tampoco puedo decir que son situaciones donde no encuentro salida y que estoy angustiada, agobiada y todo, porque no es así, porque el Señor tiene el cuidado de nosotros, el control de todo. Y más aún, poniendo mujeres como ustedes en mi vida. Más aún el Señor tiene más cuidado de mí, más amor por mí, por mi familia, poniendo mujeres en mi vida que son así como ustedes, llenas de amor del Señor, llenas de generosidad, con un corazón dador, con un corazón alegre. Yo quiero agradecer a cada una de mis hermanas, a mi hermana Nora, a mi hermana Carmen, a mi hermana Sabina, a mi hermana Olguita, a mi hermana Rosita, Angélica, cada una de ustedes quiero agradecerle de una manera muy especial por las ofrendas que me hicieron llegar, por esa generosidad que han tenido, por ese engreimiento. La hermana Nora me trajo unos alfajores deliciosos que no quería compartirlo con nadie, pero el Señor llama a ser generosos y a compartir, ¿no? Entonces tuve que compartirlos. Pero quiero agradecerle a mi hermana Nora por engreírme de esa manera y a cada una de ustedes, de verdad que yo estoy agradecida de sobremanera. Solo Dios sabe la alegría que hay en mi corazón, el gozo que hay en mi corazón. Solo Dios sabe cómo han alegrado mi corazón, cómo me han hecho sentir especial e importante para cada una de ustedes. De verdad, yo oro a Dios y le pido las bendiga de una manera muy especial, que esa recompensa que dijo el Señor, que va a darle a los que bendicen y sirven a los hijos de Dios, que esa recompensa de pastor tengan cada una de ustedes. Y no solo en sus vidas, sino que sea en la vida de cada miembro de su familia para la gloria de Dios. Que en su hogar no les falte el alimento, que en su hogar no les falte la paz, el gozo, el amor, la misericordia, el perdón del Señor. Que su hogar siempre esté, que siempre sobreabunde, en el hogar de cada una de ustedes sobreabunde ese amor y esas bendiciones del Señor. Agradezco a mi tía Mila, a Zuli Lucy es mi otra tía que está ahí. Les agradezco con todo mi corazón por ese amor, por esa generosidad. Agradezco a mi madre que siempre es mi soporte, mi ayuda, es mi motivación, es la que siempre está ahí animándome, que siempre en todo momento está conmigo. La agradezco a ella, a mi papá y a todos los que han sido partícipe de mi vida en este tiempo, en este proceso, en este andar del Señor. Yo sé que no ha sido fácil, pero son cosas que tienen que suceder en la vida de todo hijo de Dios. El Señor nos tiene que perfeccionar, porque lo que viene
va a ser mucho más grande. Así es que tenemos que ser perfeccionados para poder nosotros ser merecedores de esa gloria que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Y hoy el tema es así. Hoy el tema más o menos va por ese lado, porque Dios tiene control de todo y Dios tiene las cosas ya agendadas, todo lo que va a suceder y cómo va a suceder. Así es que nosotros solo somos los instrumentos del Señor para nosotros poder transmitir eso que el Señor pone en nuestros corazones y lo que ya estableció en su palabra para cada uno de nosotros. Amén. Así es que vamos, ¿cuántos de ustedes están listos para recibir hoy la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Hoy nos vamos a ir súper edificados. Y nos vamos a ir con una palabra que el Señor nos va a revelar tan grandiosa, que cuando nos toque ese tiempo de pasar prueba, de pasar tribulación, de pasar aflicción o de pasar nuestro proceso en sí de fortalecimiento, vamos a saber cómo salir airosas de ese momento. Vamos a saber qué hacer para que nosotros podamos salir airosas de ese tiempo de prueba. El Señor dijo en 1 de Pedro 5:10, dijo, porque es necesario padecer, sufrir por un corto tiempo para ser fortalecidos, establecidos, afirmados, transformados y luego recibir aquello que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Quizás este no sea tu tiempo, o quizás tu tiempo pasó o está por venir, de transformación, de prueba. Pero nosotros tenemos que estar así, afirmados en el Señor, con esa convicción de que pese a cualquier situación, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Amén. Porque el Señor es el que toca corazones, porque el Señor es el que cambia situaciones, porque el Señor es el que mueve lo que para ti y para mí es imposible, eso lo hace el Señor. Así es que no nos preocupemos ni tengamos temor de lo que ha de venir. Al contrario, hagamos como Pablo, ¿entiendes? Estar preparado y estar con esa convicción de decir, he pasado hambre, he sido saciado, he pasado frío, he estado cobijado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor era su fortaleza. Amén. El Señor era su fortaleza. Y por ser su fortaleza, el Señor, a él no le faltó nada. Y de todas las situaciones salió victorioso. Amén. Para la gloria de nuestro Señor. Así es que tengamos esa esperanza, esa fe. Hoy día nuestro tema, no les puedo preguntar qué tal, a cuántos fueron bendecidos con la clase de la semana pasada, porque la semana pasada estuve de vacaciones, ¿no? No hubo internet y por eso es de que no pudimos transmitir. Pero yo creo de que cada enseñanza que nosotros hemos tenido, que cada enseñanza que nosotros hemos pasado, siempre ha sido de edificación para nuestras vidas, ¿amén? Ha sido de edificación donde nosotros hemos podido aprender, donde nosotros hemos podido fortalecer muchas áreas de nuestras vidas y estar preparadas para todo lo que la vida o las circunstancias nos puedan traer en adelante. Nosotros hablamos hace unas semanas atrás, de la fe muerta, ¿verdad? Teníamos que tener una fe activa, no podíamos tener una fe muerta. Nuestra fe viva quería decir que nosotros habíamos sido transformados verdaderamente. La fe muerta decía que nosotros no habíamos sido transformados, ¿ok? Les pido a todos los hermanos que ya, o sea, todos nosotros ya nos conocemos, ¿verdad? Ya sabemos las reglas del grupo. La regla del grupo es que cuando estamos conectados, todas las cámaras están encendidas y todos estamos conectados en la enseñanza. Por favor, les pido eso, porque estamos dejando todo de lado, toda distracción, toda actividad de lado para estar conectados y poder recibir de la palabra de Dios. Les pido por favor que activen sus cámaras y que estemos conectados aquí y que los hermanos así no se van a distraer. Listo, entonces nosotros sabíamos que la fe muerta era aquella que no había traído transformación en la vida de nosotros, los hijos de Dios, los que habíamos recibido a Cristo, ¿verdad? Pero aún así, cuando nosotros recibimos a Cristo, hay áreas en nuestras vidas que son más difíciles de cambiar, de superar, ¿verdad? Y una de las cosas que a nosotros como hijos de Dios nos cuesta y nos cuesta de sobremanera, ¿qué podría ser? A ver, yo ya lo iba a decir, pero les doy la oportunidad a ustedes que me digan
¿qué es una de las cosas que como hijos de Dios, como cristianos, nos cuesta más en la vida cristiana? A ver, ¿qué podría ser? A cada uno de ustedes, a título personal, en la vida cristiana, ¿qué les ha costado más a ustedes? Bueno, hermana, a mí perdonar, antes de entrar a Cristo, perdonar y deshacerme de algunas cosas que mucho me importaban, ¿no? Amén, amén. Esa es una de las cosas que a muchos nos cuesta, perdonar. Levante la mano, ¿a quiénes le fue fácil perdonar? A nadie, ¿verdad? Aquel que levanta la mano y dice, ay, a mí me fue fácil, uy, ya está en otro level, ya. Level súper, 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 hiper alto, ¿no? Entonces, a todos nos costó perdonar. Es bien dicho lo que dice nuestra hermana Sabina. ¿Qué otra cosa nos costó hacer? ¿A qué otra persona le costó otra cosa hacer? Cuando vino los caminos del Señor. Amén, vivir por fe. ¿A cuántos le fue fácil vivir por fe? ¿A cuántos le fue fácil? Levante la mano a ver a quién le fue fácil, a quién le dijeron, todo lo que para ti es imposible, para Dios es posible, créelo. ¿A cuántos le fue fácil creer eso? A muchos le fue fácil, a muchos le fue difícil creer eso, ¿verdad? Porque es, ¿cómo uno aprende o se deja transformar en ese tipo de cosas difíciles? ¿Cuando las pasa o cuando no las pasa? Te tiene que pasar una... Amén, cuando las pasa. Porque para que aprendas a perdonar, te pasa un agravio. Alguien te agravia, ¿verdad? Alguien te ofende, alguien te hace sentir mal, alguien hace algo que te causa dolor, ¿verdad? Y ahí es cuando empieza tu proceso de aprender a perdonar. A veces Dios permite situaciones en nuestra vida porque sabe la condición de nuestro corazón. Sabe qué es lo más difícil para ti. Amén. ¿Sabe qué es lo más difícil para ti? Cuando nosotros somos casados, cuando son casadas las personas, cuando es un matrimonio, a veces cuesta aún más, porque dice la palabra de Dios que ya no son dos, sino son uno. Y a veces uno está alineado y el otro no está alineado. Y el que no está alineado pasa su proceso de alinearse y de conocer, mientras que el otro sí está alineado y es un daño colateral el que tiene el alineado por esta persona que recién se está encaminando en el Señor. Amén. Que recién se está encaminando. Pero ¿qué pasa cuando el Señor dice, ok, por favor no prendan sus audios, por favor, hay un retorno fuerte. Pero ¿qué pasa cuando el Señor dice, ok, a ver, tú estás alineada al Señor, ¿no? Tú estás alineada al Señor, veo que te has esforzado, veo que estás alineada, que estás haciendo lo que yo espero que hagas, veo tu dedicación, veo tu esfuerzo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, dice el Señor. Voy a crear lugares de refugio, dice el Señor, para que tú que estás en ese proceso de transformación, vayas a ese lugar y seas tratado de una manera especial y seas transformado de una manera especial con esos cuidados que necesitas, enfocado en lo que realmente, enfocada en lo que realmente necesitas para ser transformado como yo deseo que seas, dice el Señor. El Señor nos ha dado una muestra o nos ha enseñado a qué punto debemos de llegar como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo debemos de ser como hijos de Dios? A ver, todos lo tienen claro. ¿Cómo debemos de ser como hijos de Dios? ¿A quién nos debemos de parecer? Imitar a Dios, ser humildes. Amén. Tener un corazón conforme al de Jesús. Amén. Tener un corazón conforme al de Jesús.
Esa es nuestra meta como hijos de Dios, ser imitadores de Cristo. Ser imitadores. Y para nosotros llegar a ser imitadores de Cristo, tener un corazón perdonador, de ser mansos y humildes, ser bondadosos, ser misericordiosos, ser dadores, ser generosos, ser desprendidos, ser todas esas cosas. Para nosotros llegar a ser eso, primero tenemos que despojarnos de lo que a Dios no le agrada. ¿Qué pasa si tenemos un corazón dañado? ¿Vamos a poder amar? No. ¿Qué pasa si tenemos un corazón lleno de resentimiento y de amargura? ¿Vamos a poder perdonar? ¿Qué pasa si tenemos un corazón que nos falta fe y por eso no somos dadores alegres? ¿Vamos a poder compartir? ¿Vamos a poder dar? ¿Va a ser nuestra prioridad, como dice el Señor, que mejor es dar que recibir? No, ¿verdad? Y para todas esas cosas, Dios nos tiene que transformar. Y a veces, cuando estamos en nuestro mundo, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro hábitat, por decirlo así, nos distraemos con otras cosas y no nos damos cuenta el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Y les cuento algo. Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento el Señor cuenta, nos narra, nos enseña, de que se crearon sitios especiales para eso. Se crearon sitios especiales para eso. Y uno de las personas, uno de los personajes de la Biblia más importantes para el Señor, del cual dijo que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, fue necesario que llegara a ese lugar que Dios había previsto para que sea transformado. ¿De quién estoy hablando? De Job. ¿Quién era el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios? Muy bien, hermano Olguita, David. David era el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Amén. Pero aún así, para que él llegara a tener ese corazón conforme al corazón de Dios, él tuvo que pasar su proceso. Hermana, pero él era un ungido, desde que era chiquitito el Señor lo ungió con Samuel, lo ungió como rey, que iba a ser rey de Israel. Sí, es verdad, lo ungió. Y dijo que él veía en él cosas que la gente no veía, porque él veía el corazón. Y el corazón que David tenía era del agrado de Dios. Pero él tuvo que pasar su proceso, pasar su transformación. Pero hermana, él no hizo nada malo. Cuando era joven no hizo nada malo, pero cuando fue creciendo se equivocó. Y Dios tuvo que transformarlo. Dios tuvo que quitarle esa naturaleza pecaminosa que arrastraba en él para que pudiera llevarlo al lugar que Dios había provisto para él. ¿Que era un lugar de bendición o de maldición? De bendición, ¿verdad? Era un lugar de bendición. Y nuestro tema del día de hoy se llama la cueva. Hoy día vamos a hablar de la cueva, de ese lugar de refugio que Dios creó para transformar vidas. Amén. La cueva. Antes de empezar, vamos a preguntarle a nuestro amigo Google qué significa cueva. Dice que la cueva, las cuevas son también llamadas cavernas, dice. Son cavidades naturales que se han formado gracias a la erosión de las corrientes de agua, también gracias al hielo e incluso a la lava de los volcanes. Así se forma. Dice que así se forman esas cuevas, esas cavernas. Se dice que las cuevas muchas veces dan cobijo tanto a personas como también a animales. Las cuevas llegan a ser un hogar para las personas y para los animales. ¿Ok? Dice que las cuevas también en las cuevas también se pueden construir casas y darle otros usos similares. Dice que por lo general las cuevas son húmedas, son sumamente oscuras.
Oscuras, dice que son. Miren, yo quiero que presten mucha atención a esto que dice nuestro amigo Google acerca de las cuevas. Dice que las cuevas son húmedas y son sumamente oscuras. Oscuras. No puedes ver nada. Nada puedes ver. ¿Ok? Y dice, y algunas son muy pequeñas, que a veces solo cabe una persona, y hay otras que tienen varios kilómetros de extensión. Pueden haber cuevas pequeñas, donde solamente cabe una persona, o pueden haber otras cuevas grandes que tengan kilómetros, donde entren muchas personas. ¿Ok? Eso es lo que nos dice nuestro amigo Google acerca de lo que son cuevas. Ok, ahora hemos entendido, ¿han comprendido lo que son cuevas para más o menos desarrollar el tema? Perfecto, ok. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 de Samuel 22, del 1 al 5. Hoy nuestra lectura es cortita, del 1 al 5. 1 de Samuel 22, del 1 al 5, ¿ok? Por favor, no me estén prendiendo y apagando las cámaras, hermanas, manténganlas encendidas. Listo. Tenemos 1 de Samuel 22, del 1 al 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice, David se fue de allí y se dirigió a la cueva de Adulán. ¿A dónde se dirigió David? Se dirigió a la cueva de Adulán. de Adulán. Hermana Ceci, ¿qué significa Adulán? La palabra de Dios dice que Adulán, dice que es una palabra hebrea que viene de una raíz semética que significa apartarse, apartado, apartarse, apartado. Entonces cuando dice que Adulán significa apartarse, era la cueva de reposo, de estar apartada, dice que Adulán era un lugar de refugio. Adulán, la cueva de Adulán, dice que era un lugar de refrigerio, de tranquilidad, pero que a la vez también era un lugar de aflicción. Hermana, ¿y por qué era un lugar de aflicción? Volvemos volvemos al concepto que Google nos dio acerca de las cuevas. Las cuevas eran muy oscuras. Y cuando estamos en oscuridad, nosotros somos felices. Hola, hijito, ¿cómo estás? Bienvenido, Cristiano. Hola, tía. Hola, Hola a bebé. todos. ¿Cómo estás, hijo? Entonces, cuando nosotros andamos en oscuridad, ¿vivimos felices o vivimos afligidos? Vivimos afligidos, ¿verdad? Por eso que la cueva de Adulán era un lugar de refugio, un lugar de tranquilidad, de refrigerio, pero también de aflicciones. También era un lugar de aflicción, porque se entristecían, porque se acongojaban, porque estaban apartados, ¿ok? Estaban en ese lugar apartados. Dice que David se fue para allá, se fue a la cueva de Adulán, ¿ok? Dice, cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Cuando su familia de él se enteró que él se había ido hacia esa cueva donde todos sabían que era una cueva de refugio, dice que toda su familia lo siguió, fue para allá. ¿Y por qué creen que su familia cuando se enteró fue? Dice que fueron sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron y fueron. Y fueron a verlo. ¿Por qué creen ustedes que su familia lo fue a ver? ¿Por qué creen que su familia lo fue a ver? Para acompañarlo, para solidarizarse con él.
Amén. Para apoyarlos y apoyarlos. Para apoyarlo, amén. Para acompañarlo, para apoyarlo en ese momento de aflicción que él tenía. Porque, ojo, dice que él se había ido a esa cueva. Él estaba huyendo ¿de quién? ¿De quién estaba huyendo? Porque él estaba huyendo. Cuando él llegó a esa cueva era porque él estaba huyendo de alguien. ¿De quién estaba huyendo él? Él estaba huyendo de Saúl, porque a David lo habían ungido como rey. Aún no ejercía su reinado, pero ya estaba siendo perseguido por Saúl, porque Saúl no aceptaba el hecho de que hubiera Dios ungido a David como rey, porque Dios quitó el reinado a Saúl, porque Saúl no obedeció a Dios. Y entonces Saúl lo perseguía, ¿para qué? Para matarlo. Y es por eso que él huyó y se fue a la cueva. Exacto, era un perseguidor de cristianos, exacto. Saúl era un perseguidor y lo estaba persiguiendo a David porque era él ungido para ser el rey de Israel. Y eso no le gustaba a Saúl. Él temía, David huyó porque temía por su vida. Y yo les digo algo, cuando uno de su familia, cuando él, que era el perseguido, ¿ustedes creen que sus angustiadores, sus perseguidores, sus enemigos no iban a afectar también a su familia? Sí, le afectaría. Claro que le afectaría, porque los inquietarían, los molestarían, también los perseguirían a causa de él, ¿verdad? A causa de él. A causa de él también lo perseguirían, perdón un ratito. También lo perseguirían a causa de las cosas que David hacía, ¿verdad? Lo estaban persiguiendo a ellos también. ¿Qué más dice la palabra? Dice que su familia, cuando sus hermanos y su padre y toda su familia se enteraron, dice que fueron a verlo. Y lo supo también mucha gente. Miren quiénes más se enteraron que David había huido a esa cueva. Miren quiénes más se enteraron. Dice que se enteraron mucha gente afligida. ¿Qué significa afligida? ¿Quién era esa gente afligida? Dice que afligidos del término hebreo matzok, que además significa opresión, angustia de la guerra, personas oprimidas. Personas que vivían perseguidas, personas que vivían acosadas, personas que vivían en angustia, en opresión, personas que vivían todo el tiempo con falta de paz, con falta de tranquilidad, que no podían dormir, esas personas que tenían ansiedad, esas personas que tenían estrés, esas personas que vivían así, angustiadas. Ellas se enteraron que David fue a ese lugar, se enteraron que David fue hacia ese lugar y dicen que ellos también fueron para allá. Dice la palabra de Dios, dice que, y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas. Miren lo que dice el Señor. Que otros con muchas deudas, que se enteraron que David estaba allá, también fueron para allá. Porque también sentían los mismos temores, la misma aflicción, la misma angustia que sentía David por su vida. Pero ellos lo sentían de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus circunstancias. O sea que el Señor hoy nos está diciendo de que para llegar a esa cueva de Adulán, para llegar a esa cueva de Adulán, no solo necesitas tener temor por tu vida, sino es que esa cueva es para gente que está afligida, gente que está angustiada, gente que está oprimida, gente que está endeudada. Es más, dice que hasta gente, dice que son presos de gran amargura, de gente que venía con ofensa, con resentimiento, con falta de perdón en el corazón.
Dice la palabra de Dios, gente presas de gran amargura. No solo dice que a esa cueva llegaron gente que tenía amargura, sino que tenía gran amargura. Era gente que venía resentida, quizás con la sociedad, resentida quizás con sus padres, resentido quizás con sus hermanos, resentidos con la vida que le tocó vivir, resentido con todo lo que estaba a su alrededor. Era gente imperfecta, gente que necesitaba ser tratada, gente que estaba huyendo y que no sabía qué hacer ni a dónde ir con esa carga emocional que tenían en sus vidas. Estaban buscando dónde ir. Dice la palabra que se enteraron que David estaba en esa cueva. Y dice que todos ellos fueron hacia donde estaba David. Todos ellos. Ahora, mi pregunta es, si todos ellos que estaban con esa necesidad emocional fueron a buscar a David, que estaba con más carga emocional, porque estaba con temor de su vida, que estaba huyendo de Saúl porque tenía miedo que lo... ¿Qué podía hacer David por ellos? ¿Qué creen que David podía hacer por ellos? ¿Cómo creen ustedes que entre ellos se podían ayudar? ¿Cómo creen ustedes que entre ellos podían hacer algo que impactara sus vidas y pudieran cambiarlas? ¿Cómo se imaginan que podía hacer eso? A veces sentimos, con todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, que no tenemos salida. A veces sentimos que hasta Dios se olvidó de nosotros. A veces sentimos de que todas las cosas que nos vienen no las merecemos, porque no vemos con nuestros ojos espirituales lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces los procesos son duros, porque la transformación, la afirmación que Dios quiere en nosotros es mayor de lo que nosotros hemos imaginado. Dice que esa gente que llegó a donde estaba David era gente que vivía afligida, gente endeudados con deudas, gente con presas de gran amargura. Y dice que se les unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe a David. Dice que los que llegaron a esa cueva eran 400 hombres. 400. No eran 2, ni 3, ni 4, ni 10, ni 15, ni 20. Eran 400 personas las que se le unieron a David en esa cueva. En esa cueva donde todos los que estaban ahí tenían un problema emocional, tenían un problema donde nadie los pudo ayudar, tenían un problema el cual causaba que la sociedad los rechazara, los viera como personas que no eran buenas, que no servían para nada, que no iban a cambiar, que no lograban nada y que solo era lo malo de ese lugar. Pero Dios los llevó a esa cueva de Adulán. Dios los llevó a ese lugar apartado. Y eso es lo que Dios hace con la vida de cada uno de nosotros. Nos aparta de todo para que podamos ser transformados por Dios. No es que estás sola, no es que estás solo. Es que Dios te apartó a ese lugar húmedo, oscuro, pequeño, para que te transforme, para que te afirme, para que te haga dependiente de Él, para que tu luz en esa cueva oscura sea el Señor, para que tu única salida a esa situación sea Dios, para que te dejes ministrar por el Padre.
cuando David estuvo en esa cueva, le hizo los 2 mejores salmos al Señor. Cuando David estuvo en esa cueva, para lo cual el Señor lo llevó, dice que él salió fortalecido. Cuando David salió de esa cueva, dice que salió fortalecido, transformado. Cuando él llegó a esa cueva y llegó toda esa gente, yo me imagino a David, ¿no? Yo me imagino y me trato de imaginar ese momento, ¿no? Él con sus problemas, con sus miedos, con sus temores, con sus angustias, que estaba huyendo de un rey loco que lo quería matar porque no aceptaba el hecho de que Dios haya ungido la vida de este hombre para ser rey de Israel. No lo aceptaba. Él no lo concebía en su cabeza y lo buscaba para matarlo. Entonces él tuvo que huir. Lo persiguió su angustiador, su enemigo, lo persiguió. Y tanto así lo persiguió que tuvo que huir. Pero en todo ese tiempo de persecución de Saúl contra David, Dios no permitió que Saúl le tocara un solo cabello a David. Por eso yo hoy te digo, que aun cuando tus enemigos te persigan, esos miedos, esos temores, esas angustias, no te alcanzarán, no te tocarán, porque el Señor tiene cuidado de ti. No permitirá que nada toque tu vida, no te alcanzará nada de lo que tus enemigos se han propuesto en contra de tu vida, porque el Señor, así como tuvo cuidado de David, tiene cuidado de ti y de mí. El Señor nos protege, el Señor nos guarda. Dice que se levantarán, aunque un ejército acampe en contra de mí, no temeré mal alguno, porque el Señor está contigo y conmigo. Cuidará de nosotros, nos pondrá en ese lugar de refugio para afirmarnos, para fortalecernos, para establecernos, para transformarnos. En ese lugar nos pondrá el Señor. Y el Señor tendrá cuidado de nosotros. Sabía Dios que su familia de David era muy importante para él. Y el Señor permitió que su familia esté en ese lugar con él. Porque sabía que su familia también era parte de su proceso. Porque también su familia tenía que ser procesada. Porque cuando una bendición llega a tu hogar, no solo tú la disfrutas, sino toda tu familia. Y para que tu familia sepa recibir con humildad y con gratitud eso que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, tiene que ser transformada. Tiene que ser enseñada por el Señor. Porque si no, le robaría la gloria a Dios y se atribuiría la gloria a Él por mi esfuerzo, por mi trabajo, mi inteligencia, mi capacidad. ¿Y dónde quedó Dios? El que te dio todo aquello que tú necesitaste para lograr lo que has logrado. Por eso es que el Señor nos lleva a la cueva. Dice que ahí fueron toda esa gente. También dice el Señor, dice, entonces David salió de allí y se fue a Mispad de Moab y le dijo al rey de ese lugar. Salió de la cueva y se fue a un lugar. Y en ese lugar habló con el rey de esa nación y le dijo, te ruego que recibas a mi padre y a mi madre y los protejas hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Miren lo que hizo David. Si bien es cierto, Dios permitió que su familia fuera al lugar donde él estaba, para que su familia se cerciorara de que él estaba bien, para que su familia se cerciorara de que él estaba tranquilo, que no pasaba, que estaba a buen recaudo, ¿verdad? Y también se puede asumir que su familia estaba viviendo quizás los acosos que el rey Saúl
tenía no solo para con David, sino para ellos que también eran su familia. Aún en medio de esa situación, David vio por la seguridad de su familia y lo llevó a un lugar donde ellos iban a estar protegidos y cuidados hasta que él regresara. Amén. Hasta que él regresara. No te preocupes por tu familia, por lo que pase, por lo que necesite. No te preocupes por tu familia en tu proceso. ¿Sabes por qué? Porque ese rey de Mizpah es tu mismo Dios, que así como cuida de ti, cuidará de tu familia. Y a tu familia no le faltará nada. Y a tu familia no le faltará nada. Y estará protegida y estará cuidada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no habrá enemigo que le haga frente, y no habrá artimaña de Satanás que los derribe, y no habrá argumento que contra ellos prospere, porque el Señor lo ha prometido. No hay arma forjada que contra ti prevalezca. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Él va a tener cuidado de todo. Él va a tener cuidado de todo. Él no se olvida de ti ni de los tuyos, porque a Dios le pertenecen. Y no permitirá que nadie toque a tu familia. Dice que Él los dijo y les dijo, protégelos hasta que yo sepa, miren la dependencia que había desarrollado David, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. ¿Qué estaba esperando David? ¿Su plan de David que había orquestado o estaba esperando el plan de Dios que tenía para con él? El plan de Dios. Porque la cueva le sirvió, la cueva de Adulán le sirvió para él volverse dependiente de nuestro Dios. En esa cueva oscura donde estaba él con 400 que lo hicieron su jefe, él sentía una responsabilidad muy grande. Él decía, yo soy un hijo de Dios y si Dios me trajo acá, me trajo con un propósito. Y si Dios puso a esta gente a mi alrededor, la puso con un propósito. Y si ellos me escogieron como jefe, lo hizo con un propósito. Y el propósito era darle a ellos ese ejemplo de hijo de Dios, de un hombre dependiente del Señor, que no se movía sin la dirección de Dios, que no hacía nada sin la dirección de Dios, que se sometía a lo que Dios le decía. Y ese era el propósito por el cual Dios lo llevó a ese lugar. Porque si él iba a ser rey, él tenía que ser de ejemplo. Si él iba a ser rey, iba a ser autoridad del pueblo de Israel, él tenía que tener sus convicciones bien puestas en el Señor de los cielos. Y ese fue su entrenamiento. Y ahí fue donde Dios transformó la vida de David. Ahí fue donde Dios transformó la vida de David para sacarlo. Amén, para sacarlo aprobado delante del Señor. Cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestro proceso, en nuestra cueva, cuando nosotros entendemos, comenzamos a ver más claramente el propósito por el cual Dios usa, transforma, establece nuestras vidas. Dice Filipenses 1:6 que el que empezó la buena obra en nosotros la culminará. Si Dios llegó a tu vida, no llegó solo para que tú lo aceptes en tu corazón y ahí quede. No. El Señor empezó una obra en ti y dice su palabra que la culminará, que la irá perfeccionando. Cada día va a ir quitando todo lo que a Dios no le agrade de ti y de mí.
Todavía tienes un corazón resentido. Tengo que tratar ese corazón. Todavía no perdonas. Tengo que tratar ese corazón. Todavía no amas con esa libertad. Tengo que tratar ese corazón. Todavía tienes miedos, temores, angustia. Tengo que tratar ese corazón. Porque yo te necesito de ejemplo para las naciones, porque yo te necesito de ejemplo para tu familia, porque yo te necesito de ejemplo para el lugar en el que trabajas, para el lugar donde te mueves, para tu entorno. Te necesito de ejemplo. Si no eres transformado, ¿cómo me puedes servir de ejemplo? ¿Cómo pueden conocerme a mí, dice el Señor, a través de tu vida? Si yo soy bondadoso, pero tú tienes maldad. Si yo soy perdonador y tú no perdonas. Si yo soy un dador alegre contigo y a ti te cuesta dar. Si yo te amo con todo el amor del mundo, pero a ti te cuesta amar. Era necesario que David llegara ahí. Y el Señor no solo lo hizo llegar ahí a él solo, sino que le mandó 400 hombres con la misma condición de él y quizás hasta peor de la condición de él, para que empezara a ejercer ese liderazgo que Dios le había dado. ¿Sabes en qué se convirtieron esos 400 hombres? Esos 400 hombres se convirtieron en los valientes de David. Eran lo peor de la sociedad. Era lo que la sociedad los rechazaba. La sociedad los rechazaba por ser oprimidos, por ser deudores, por estar endeudados, por tener mucho resentimiento, mucha amargura. Cuando ellos salieron de esa cueva, se convirtieron en los valientes de David. Fueron los guerreros, los 400 hombres que conquistaron todas las naciones para gloria de Dios. La cueva sirve o no sirve para tu transformación, edificación y convicción en el Señor. Dice la palabra de Dios. 4. Fue así como David llevó a sus padres ante el rey de Moab y ellos vivieron allí mientras David estaba en la fortaleza. Dice, ya es tiempo de que salgas de la fortaleza. La fortaleza también se le llamaba a la cueva de Adulán, ¿ok? Era una fortaleza, o sea, era un lugar seguro, ¿ok? La cueva era un lugar seguro, por eso le llamaban la fortaleza. Pero cuando pasa un tiempo, dice que el Señor le dice, ya es tiempo de que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá. ¿Qué era la tierra de Judá? ¿Qué simboliza la tierra de Judá? Dice que la tierra de Judá simboliza, dice que simboliza la alegría, el gozo, la bendición, el nuevo comienzo, la prosperidad. Eso simboliza la tierra de Judá. La tierra de Judá, cuando el Señor le dice de ahí, le dice, ya es hora que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá. Porque tu proceso terminó. Porque tu proceso terminó. Y ahora te daré lo que te prometí, dice el Señor. Todo proceso tiene un principio y un final. Hermana Ceci, ¿cuánto dura ese proceso? Depende de la voluntad que hay en ti de obedecer al Señor y de despojarte de todo lo que a Dios no le agrada. David tuvo que lidiar con gente resentida, amargada, airada. Tuvo que lidiar con gente que dice que venía endeudada. Y dice que endeudado significa, viene del término hebreo nasha, que además significa apremiado por un préstamo, haber prestado a intereses o usurero. Miren lo que significa ese término. Vienes agobiado por usureros, vienes endeudado por préstamos que te hicieron con interés. Miren lo que la palabra habla. Miren lo que la palabra dice.
Dice que viene del término hebreo nashá, que además significa apremiado por un préstamo, estresado por un préstamo que te hicieron. También dice que significa premiado por un préstamo y dice haber prestado. Miren lo que también el Señor corrige y castiga. Prestar con intereses es lo que el Señor corrige y castiga. Porque dice acá que nashá significa haber prestado con intereses. A eso tampoco le agrada al Señor. Y también usureros, usura, haber estado víctima de usura o haber sido usurero. Habían llegado a esa cueva. Todos ellos habían llegado a esa cueva, dice. Eso cuando habla de endeudados. Habían llegado amargados de espíritu, del término hebreo mar, que además significa amargura, furioso, colérico, cruel. Miren, el término de amargados en hebreo es mar, que significa amargura, furioso, colérico, cruel. Venía gente cruel, gente amargada, y a todos ellos Dios los quería transformar. A todos ellos Dios los quería cambiar. A todos. Para la sociedad, ellos eran rechazados porque no era nada de lo que la sociedad necesitaba. ¿Qué tuvo que pasar para que David saliera de la cueva hacia ese lugar donde el Señor le dijo que vaya? Número 1, tuvo que ver adoración e intercesión. Salmo 142. Vamos al Salmo 142. Este es uno de los salmos que David hizo en la cueva de Adulán. Salmo 142 dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Con mi voz clamo al Señor. Con mi voz le pido su misericordia. ¿Con qué le decía David? ¿Con qué le clamaba a Dios? Con su voz. O sea, David estaba calladito o con su voz lo hablaba, lo decía, lo declaraba. Miren qué tan importante es hablarle al Señor. Miren qué tan importante. David entendió que era muy importante no solo sentirlo o pensarlo, sino decirlo, hablarlo, declararlo. ¿Ok? Dice David, con mi voz clamo al Señor. Los oídos del Señor están atentos al clamor de sus hijos. Amén. David sabía esto. Por eso es que le dijo, con mi voz clamo, clamo. Sabía que al decir clamo, sabía que al clamar iba a captar la atención ¿de quién? De Dios. Por eso David dijo, con mi voz clamo al Señor. Si estás pasando un proceso difícil, si estás en tu cueva, si te están costando muchas cosas, si estás rodeado de gente amargada, de gente furiosa, de gente endeudada, de gente que vive, que está como los que estaban en la cueva, David te está dando la respuesta para salir de la cueva. Con mi voz clamo al Señor, con mi voz le pido su misericordia. ¿Qué era lo que le pedía a él? Primero su atención y luego su misericordia. Amén. Necesitaba la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la misericordia de Dios? Amén. Por eso el Señor dice que las misericordias de Él son nuevas cada mañana, porque las necesitamos. Necesitamos que el Señor sea compasivo con nosotros cada día para que nos perdone, para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que nos anime. ¿Qué más dice? En su presencia, cuando él clamaba, cuando él le pedía misericordia, sabía que estaba en la presencia del Señor. Por eso le dice, en su presencia expongo mi queja. En su presencia expongo mi queja. ¿Está mal quejarse delante del Señor?
¿Está mal quejarse delante del Señor? No, no está mal. ¿Es lo mismo que lo pienses o es lo mismo que lo digas? No está mal. Porque el Señor sabe todo de ti. Sabe cuál es tu condición. Dice David que en su presencia pongo mi queja. En su presencia expreso mi angustia. ¿David era sincero o le ocultaba las cosas a Dios? Era sincero, ¿verdad? Porque él le decía que se estaba quejando. Porque él le dijo, me estoy quejando, Señor. Me estoy quejando, esta es mi queja. Y le decía, estoy angustiado. Esto que me está pasando, esta situación que estoy teniendo me causa angustia. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido angustiados? Amén. En algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos sentido angustiados. Y eso es lo que el Señor espera, que vayas con un corazón sincero, abierto, a decirle, Señor, estoy angustiado, ayúdame. Dame la paz que necesito, dame el consuelo que necesito, dame la salida que necesito, Padre. David le dijo, dice, en su presencia expreso mi angustia. Cuando estoy por rendirme, ¿cuántos se han sentido rendirse como David en algún momento? Cuando estoy por rendirme, ya se me están acabando las fuerzas, ya no me queda nada, casi, ya estoy por caer, dice, tú, Señor, sabes por dónde debo ir. ¿Es un hombre dependiente de Dios o es un hombre que actúa por voluntad propia? A la deriva. Dependiente de Dios. Voluntad propia. Es un hombre dependiente de Dios. Tú, Señor, sabes por dónde debo ir. En mi camino me han tendido trampas, le dice. En mi camino me han tendido trampas. Miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. ¿Cuántos se han sentido así como David en algún momento? ¿Cuántos se han sentido así, que a nadie le importaba, que sentían que no tenían a nadie, ni siquiera que le interesaban a alguien, que no tenían ni refugio donde estar, no sentían un lugar donde sentirse bien, donde sentirse tranquilos, ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cuántos en algún momento de su vida nos hemos sentido así? Hay momentos que pasamos en nuestra vida así, como David, que sentimos que no le importamos a nadie, que sentimos que todo el mundo nos da la espalda, que no le importamos a nadie, que no tenemos un lugar donde descansar, donde sentirnos seguros, tranquilos. En algún momento lo hemos sentido. Y el Señor hoy nos está diciendo, para salir de la cueva, tienes que ser sincero como David. Tienes que ser sincero, ven a mí, dime eso, Señor, tengo quejas, Señor, tengo aflicción, Señor, tengo dolor, Señor, siento que a nadie le importo, que a nadie le intereso. Es lo que Dios está pidiendo. El Señor quiere escucharte, quiere escucharnos a ti y a mí para sacarte de esa cueva. Pero si sigues guardando todo lo que sientes, el Señor no te puede ayudar, porque el Señor no irrumpe en la vida de nadie. El Señor espera que tú lo invites a tu vida. David le estaba dando autorización para que entre a su vida. Le decía, en mi camino me han tendido trampas, miro a un lado y me doy cuenta que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. Señor, yo clamo a ti porque tú eres mi única esperanza. ¿A quién se aferraba David? Se aferraba a Dios. Le dijo, Señor, tú eres mi única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida. ¿Tú crees que si le dices estas cosas a Dios, no vas a mover su mano en favor de ti? David hizo este salmo. Y cuando hizo este salmo, él salió de la cueva. El Señor le dijo, ve a Judá. Ve para allá, muévete, es tiempo de salir de esa fortaleza y moverte a Judá, le dijo.
Judá era un nuevo comienzo para David. El comienzo de todas las promesas y las bendiciones que Dios tenía para su vida. Cuando salió a Judá con los 400 hombres a los que Dios había tratado junto con David, comenzaron a conquistar todas las tierras y lograron establecer el reino de Israel como potencia, como una gran nación a la que todos le temían. El Señor te dice, tú vas a conquistar todo lo que yo te he prometido y te he dado. Pero necesitas tener un corazón sincero conmigo, porque necesitas salir de esa cueva. Necesitas quitar esa amargura con la que has llegado. Necesitas quitar esa falta de perdón con la que has venido a esta cueva. Necesitas quitar todos esos pensamientos de que a nadie le importas, que a nadie le interesas y que no tienes un lugar de refugio. Necesitas abrirme tu corazón. Necesitas decirme cómo es que te sientes para yo poder sanar esas heridas, te dice hoy el Señor. Lo que has recibido hasta hoy de Dios, esas bendiciones que has recibido son nada a comparación de lo que Dios tiene para tu vida y la mía. Necesitas venir al Señor. Necesitas clamar a Él y abrirle tu corazón. Señor, tengo quejas. Tengo quejas, estoy angustiado. Miro a todos lados y a nadie le importo, a nadie le intereso. Háblale a tu Padre. Dile cuál es tu condición. Porque lo que el Señor quiere es sanar tus heridas y sacarte del lugar en el que estás. Dice, Señor, yo clamo a ti porque tú eres mi única esperanza, eres todo lo que tengo en esta vida, le dice. Atiende mi queja, porque estoy desesperado. Atiende mi queja porque estoy desesperado, le dice David. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerzas me superan. ¿Por qué decía que en fuerzas le superaban? Si él tenía 400 hombres que estaban dispuestos a pelear por él. ¿Por qué decía que en fuerza le superaban? Porque espiritualmente y emocionalmente estaba, pues, él. Amén, porque espiritual y emocionalmente él estaba debilitado. No se sentía con fuerzas, no se sentía capaz. Estaba debilitado. Y eso es algo muy importante para que tú pelees tus batallas. Tienes que estar afirmado emocional y espiritualmente. Porque la primera batalla que debes luchar es la que está en tu mente y en tu corazón. Esa es la primera batalla. Si tú en tu corazón crees que el Señor no está contigo, tenlo por seguro que ya estás derrotado. Pero si en tu corazón crees que el Señor está contigo, que es el que te fortalece, que Él es lo único y lo más importante que tienes en la vida, tenlo por seguro que saldrás victorioso de esa cueva. Dice, líbrame de la angustia que me oprime y así podré alabar tu nombre. ¿Qué le impedía a David alabar a Dios? ¿Qué le impedía? La situación que estaba pasando. La angustia, la situación que estaba Porque estaba pasando. desesperado, angustiado. Amén, estaba desesperado, angustiado. Su enfoque se distorsionó y le dio cabida a la angustia, a la desesperación y olvidó quién era su Dios. Olvidó por un momento que su Dios era fuerte, poderoso y que tenía control de todo. Amén. Tenía miedos. Los miedos lo sobrepasaron. Y por eso le dice, líbrame de la angustia que me oprime. Lo oprimía de tal manera que no le permitía alabar el nombre de Dios. Es por eso que a veces cuando tú estás angustiado, atribulado, estresado, no puedes orar. No puedes alabar a Dios. Te cuesta hacerlo. Porque en tu corazón cargas toda esa angustia, toda esa opresión, todo ese dolor que no te permite alabar y orar a Dios.
Por eso David le dijo, Señor, estoy aquí y te expongo mi queja. Te muestro todo lo que hay, porque algo tienes que hacer en mí para sacarme del lugar en el que estoy y llevarme al lugar que has provisto para mí. Dice, así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. Señor, si tú me sacas de esta cueva, si tú me libras de esto, todos los hombres honrados al verme verán tu bondad con la que tú me has tratado. Verán que tú eres bondadoso. Mira que David no era nada tonto, ¿ah? Sabía cómo llegar al corazón de Dios. Sabía cómo llegar al corazón de Dios. David también, uno de sus salmos dice, Señor, si tú permites que yo llegue al Seol, ¿cómo estos huesos sin vida, cómo este cuerpo sin vida podrá alabarte y adorarte? Mira qué sabia su oración. No puedes permitir, Señor, que nada me pase, porque si yo muero, ¿quién te va a alabar? ¿Quién te va a adorar? ¿Ah? ¿Quién va a proclamar tu nombre? ¿Quién va a hablar de tus maravillas, Señor? Si yo llego a morir, ¿quién lo hará? Entonces, ¿qué Dios dice? Ah, este me gusta. 120 años va a vivir. Porque yo quiero así. Amén. Yo quiero que me amen, que me adoren, que me alaben, que den a conocer mi nombre. Amén. Mira qué sabio es David. Por eso Dios dijo que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Había sabiduría en él. Todo lo que David hizo, todo lo que Dios permitió en esa cueva que David pasara, lo hizo con una finalidad. Lo hizo con esa finalidad de fortalecerlo, de animarlo, de enseñarle, de ser dependiente de Dios. Lo hizo que se diera cuenta de los errores que él tenía y de la gente con la que estaba rodeada y de lo importante que era su vida en la vida de esas personas. El Señor lo preparó como líder. En la cueva de Adulán es donde ellos aprendieron a ser líderes, donde ellos aprendieron a desarrollar ese liderazgo, esa sabiduría y ese propósito que Dios había puesto en cada uno de ellos. A veces no llegas al propósito que Dios ha previsto para tu vida porque todavía sigues cargando en ti la amargura, el resentimiento, el rencor, sigues cargando las cosas con las que los 400 hombres llegaron a la cueva y no te liberas de eso que te ata para el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Cuando ellos salieron de la cueva fueron llamados los valientes de David, los valientes, porque fueron ellos, los 400 hombres de David, los que conquistaron las naciones y llevaron a Israel a ser la potencia que fue en ese tiempo. Dios los usó, los transformó, los afirmó para eso, para el cumplimiento de su propósito en la vida de cada uno de ellos. Ahora yo les pregunto, ¿creen que la cueva es mala? ¿Llegar a la cueva es malo? No, ¿verdad? No. Llegar a la cueva es un privilegio que Dios nos da y es necesario. Es un privilegio que Dios nos da de llegar a la cueva, de llegar a esa cueva para ser transformados, para ser moldeados, para ser afirmados y para llegar al cumplimiento del propósito que Dios ha provisto en nuestras vidas. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y en la mía. Y es necesario pasar por la cueva. Es necesario llegar al Señor y clamar al Señor. Otro de los salmos, y con esto terminamos, otro de los salmos es el Salmo 57. Salmo 57 que hizo David en la cueva. Dice,
Confianza en la ayuda de Dios, se titula este salmo. Confianza en la ayuda de Dios. Al músico principal, sobre no destruyas, Mictam de David cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Dice, ten misericordia de mí, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo he puesto en ti mi confianza. Mira, si estás en tu cueva, pídele prestada esta oración a David y hazla delante del Señor. Dile, David, gracias, gracias por esta inspiración. Voy a usar esta oración para ir al Padre. Y hazla. Ten misericordia de mí, Dios mío. Ten misericordia de mí. Yo he puesto en ti mi confianza y bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Hasta que mis angustiadores se hayan ido, hasta que mis perseguidores se hayan ido, hasta que mis deudas se hayan ido, hasta que mi enojo se haya ido, mi angustia se haya ido, mi estrés se haya ido, hasta que todo peligro que me aqueja haya pasado. Me refugiaré en ti, confiaré en ti, Señor, y solo en ti esperaré, Señor. Dice, clamo a ti, Dios Altísimo, pues tú me favoreces. Desde los cielos vendrás en mi ayuda y enviarás tu misericordia y tu verdad y me librarás de mis infames opresores. De sus infames opresores. Todo aquel que te quita la paz es un opresor para Dios. Es alguien que te oprime. Es alguien que te estresa, es alguien que te roba lo que el Señor te ha dado, esa paz. Amén. Dice, me encuentro en medio de gente agresiva, de gente semejante a leones feroces. Sus colmillos parecen lanzas y saetas, su lengua es una espada aguda. Mira, buscaban hacerle daño a David físicamente y verbalmente, porque sabe el enemigo que con esas dos cosas te desestabiliza. Mira, me encuentro en medio de gente agresiva, entre gente semejante a leones feroces. Sus colmillos parecen lanzas y saetas, su lengua es una espada aguda. Su lengua, dice, su lengua está llena de veneno. Tú, mi Dios, estás por encima de los cielos. Tu gloria domina toda la tierra. Ante ti me han tendido una trampa. Ante mí han tendido una trampa y me siento totalmente abatido. Han cavado una fosa delante de mí, pero serán ellos los que en ella caigan. Mi corazón está dispuesto, Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, que voy a despertar al nuevo día. Yo, Señor, te alabaré entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu bondad es grande como los cielos, hasta las nubes llega tu verdad. Tú, mi Dios, estás por encima de los cielos, tu gloria domina toda la tierra. En esta oración no solo hay dependencia de parte de David en Dios, no solo hay confianza, no solo hay fe, también hay compromiso. En esta oración de David también hay compromiso. Dice, yo, Señor, te alabaré entre los pueblos, te cantaré salmo entre las naciones, pues tu bondad es grande como los cielos, hasta las nubes llega tu verdad. Dice, él se compromete a decirle a los pueblos quién es su Dios. No solo hay clamor, no solo hay dependencia, no solo hay sinceridad, sino que también hay compromiso con el Señor de darlo a conocer. El Señor es bueno, es misericordioso y está atento al clamor de sus hijos. Si es que estás en tu cueva, no te angusties, no te aflijas. Clama al Señor. Señor, tú eres todo lo que tengo. Aun cuando la gente me dé la espalda, aun cuando mis perseguidores y mis opresores estén, tú no permitirás que ninguno me alcance, sino que me darás la confianza y la victoria para gloria de tu nombre. Amén. La cueva no es mala. Es un lugar de transformación.
La cueva es un lugar de corrección, de transformación, de liberación, de afirmación, de establecer lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Agradécele a Dios por el tiempo de estar en la cueva. Agradécele a Dios y pídele que te fortalezca en ese tiempo. David le decía, Señor, no te olvides de mí. Mi queja está delante de ti. Ayúdame, obra en favor de mí. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Que en medio de la cueva, en ese lugar oscuro, húmedo, sombrío, estemos clamando, adorando, alabando al Señor. Clamando por esa misericordia para que Él nos transforme. Déjate transformar en la cueva. Deja que Dios haga su obra en ti. Porque lo que Dios quiere darte y a donde Dios quiere llevarte es un lugar y es una bendición que jamás ha pasado por tu mente. Lo que Dios quiere hacer es tan grandioso que su nombre será dado a conocer por todas las naciones. Amén. Bendecida noche para cada uno de ustedes. Que esta palabra no solo quede escrita en su corazón, sino que también seamos oidores y hacedores de ella para gloria y honra de nuestro Dios amado. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que sean animados, fortalecidos en el Señor, que cualquier situación por la que tú estés pasando, que cualquier situación, cualquiera que sea, tengas la plena confianza, la plena seguridad que no estás solo, que Dios está contigo y que Dios te ayudará, que Dios te animará, Dios te fortalecerá y sobre todo te mostrará esa misericordia, ese amor y esa bondad que tiene para contigo, que eres su hija, su hijo amado. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el día jueves con una nueva palabra de parte del Señor. Amén. Bendiciones, que estén bien, cuídense. Amén.